Buenas noches tengan todos ustedes. Comentaremos por hoy la lectura correspondiente a dos puntos con el que el curso llega hacia su parte final. Y en este caso hablaremos del libro Mi lucha de Adolf Hitler y las implicaciones que esto tiene para la construcción de las nuevas formas de ver y entender el mundo hacia la época contemporánea. Es importante tomar en consideración que estamos hablando de una nueva forma de ver y entender el mundo, que no es ya lo que ocurría el año anterior. Este es uno de los textos más conocidos e identificados por todos nosotros, en el caso de Mi lucha de Adolfo Hitler, como les mencionaba. Hay que entender que este ya es el cierre del proceso de análisis que nos ha tocado a lo largo de este periodo. Y cierro con este texto, que sería otro de los ejemplos ya del segundo periodo al que nos hace referencia Norma Durán. El periodo de lectura, que trata de ser más lógico, más racional y más apoyado en los hechos y acontecimientos, y que muy a propósito les pongo en este plano. Porque al momento de que trata uno de revisar las construcciones argumentativas de Adolf Hitler, nos damos cuenta que también los planteamientos de la racionalidad y de la objetividad que él maneja están sujetos a una serie de argumentos estereotípicos, una serie de prejuicios y una serie de estructuras ideológicas que permiten tomar los hechos y los acontecimientos y darles un dejo de interpretación bajo el supuesto parámetro de un análisis claro y netamente o pretendidamente objetivo. La siguiente etapa, que es la correspondiente a lo que ocurre después de la década de los 60, es lo que hacemos comúnmente ya, tratar de analizar e interpretar los textos, no desde los textos mismos, sino de los textos en el sentido que tiene para aquellos que estamos analizando y que estamos leyendo. Hay que entender el pasado desde nuestro propio presente y que nos ayuda a construir una idea no siempre veraz, no siempre absolutamente racional de lo que es nuestro futuro, que es el futuro de ellos y el futuro de nosotros, pero visto desde contextos diferentes. En el caso del texto de Hitler, es muy común que se hable de él constantemente, que se hagan referencias, que se hagan burlas, que se hagan parodias, que se digan muchas cosas acerca de él. Pero ¿cuántas personas en realidad hemos tenido la oportunidad de revisar este texto con calma, tratando de ser lo más objetivos posibles, tratando de ser lo menos apasionados también en ese sentido? Creo que somos muy pocos los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, e incluso les comento que hace ya algunos 12 años, si no es que más, tuve la anécdota. A mí me ocurrió cuando ya había comenzado a dar clases en la materia de problemas contemporáneos del mundo, y en la forma en la que yo lo daba en aquella época, me llevó a sugerirles la lectura de Mi lucha de Hitler. La falta de análisis y de comprensión llevaba a circunstancias como que alguno de estos alumnos que no leen, o bueno, que leen pero no entienden y menos analizan, quedaban pasmados cuando les dejabas leer el libro, se les hacía algo extraordinario, un texto para todos los tiempos, que su autor en Eugenio, etcétera, ¿no? Lo que nos da una idea de cómo podemos llegarnos a desprender del contexto y caer justamente en lo que Hitler estaba buscando, aunque esto ocurriera 60 años después de la muerte del mismo, ¿no? Ahora que nos acercamos al cumplimiento de un periodo todavía más largo en el caso de la muerte del Führer, ¿no? Del 45 al 2016. Uno de los puntos con los que quiero iniciar este análisis muy simple y muy sencillo es, diríamos, punto número 1, no hablar de la biografía de Hitler, dado que es de los que más conocemos, de los que más información tenemos, salvo recordarles que él va a nacer en abril de 1889, para que lo tengan como referencia. Él y Charles Chaplin nacieron y la Torre Eiffel aparecen en la Tierra el mismo año de 1889. Es comprensible, sobre todo en el caso de la Torre Eiffel, para que sea el enganche que tengan ustedes, para que no se los olvide nunca, que la Torre Eiffel es construida e inaugurada. Es construida a lo largo de 22 meses antes, ¿no? Pero es inaugurada para las fiestas del centenario de la Revolución Francesa, es decir, cuando en 1889 se cumplieron 100 años de la misma, a partir de 1789. A partir de esta fecha ustedes pueden afianzar, para que no se les olvide el nacimiento de Chaplin, ni el de Hitler, ni la inauguración de la Torre Eiffel, y ustedes se pueden ubicar mucho más fácilmente.
Piensen también en el caso del bigotito, que ubiquen que es una moda, una forma de ser en una época determinada. Esto no lo inventa ni Hitler ni Charles Chaplin. Es algo de lo que nosotros no solemos ver ni analizar y mucho menos hablar, conscientemente, claro. Cuando hablamos del proceso de crecimiento y desarrollo de Adolfo Hitler, otro punto importante a considerar es que él no era alemán, él era austriaco y le toca nacer en Braunau am Inn, que es el pueblo donde conoce la luz por vez primera en abril de 1889, y es una región, una zona en la que hay una gran cantidad de personas que creían fervientemente en el antisemitismo. Siempre debemos entender lo que representa el contexto histórico y no solo pensar o tratar de creer que estos personajes per se inventan y cambian el mundo. Esto no es cierto, es mentira, nunca fueron capaces de hacerlo y nunca ocurre. Esta noción y esta idea que muchas personas tienen de que hay ciertos personajes que se adelantaron a su época no tienen ningún tipo de fundamento histórico. Cuando lo sabemos revisar y lo sabemos analizar, y parte de esta razón es por la que nosotros estamos aquí utilizando este tipo de materiales y analizándolo como les solicito. Dentro de otras consideraciones ubiquen que a Hitler le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, Gran Guerra como se le llamó en su contexto. En su momento le tocó vivir el desenlace de la misma estando herido, estando en el hospital. Él no pudo comprender como muchos de sus compañeros se tomarán la decisión de apoyar la decisión del gran jefe de todos ellos, del emperador, al momento de rendirse. Al momento en que se establecieron las reglas del Tratado de Versalles, esto llevó a una serie de resentimientos impresionantes entre la población de aquella época, y cuando Hitler se reintegra nuevamente a Múnich en 1919, imagínense que prácticamente se está viviendo la anarquía en aquellos lugares. A nivel político, a nivel económico, hay una crisis espantosa que se va a poner todavía peor para finales de la década de los 20 y menos, todavía peor, de 1929 en adelante, cuando viene la famosa Gran Depresión. Son todos estos una serie de factores que marcan clarísimamente las formas de pensar de un Hitler que inicialmente comenzó como oreja, como espía, alguien al que mandó la propia policía a analizar qué era lo que estaban haciendo los hombres del Partido Alemán de los Trabajadores, como se llamaba en aquellas épocas, entre 1919 y 20, cuando Hitler comienza a espiarlos, y posteriormente él comienza a identificarse, a meterse con el grupo, y para 1921 él ya forma parte integrante del mismo. Él se convierte en uno más de sus oradores y con sus grandes cualidades y capacidades como líder. Porque, circunstancias aparte, nosotros debemos de saber analizar y entender las cosas de las cualidades y los defectos de los hombres, y si había una cualidad que tenía Hitler era la de saber ser líder, mandar, dirigir, enganchar. Va a ser un líder carismático con una cualidad y una capacidad de oratoria extraordinarias. Y esto es independiente, sepamos separar, independientemente de lo que de lo que implica la visión que nosotros tenemos de él. Como historiadores, a nosotros nos corresponde saber separar este tipo de cosas. No estoy diciendo que sea una buena persona, ni estoy diciendo que sea alguien digno de admirar como tal, sobre todo cuando hablamos desde las perspectivas de la ética y la moral. Pero sí no podemos negar algunas de las cualidades que tenía y que éstas le llevaron a ser lo que fue en su momento. Para 1923, ya como parte de un renombrado, ya no se llamaba Partido Alemán de los Trabajadores, sino ahora sí era Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores Germanos, y él trató de hacer lo que Mussolini había hecho en Italia. Los nacionalsocialistas pensaron que era el momento adecuado para dar un golpe de Estado después de toda la anarquía que pensaban estaban viviendo, pero para su desgracia, este movimiento de 1923 no tuvo fortuna. El golpe de München, o el Puch de Múnich, pues, este golpe fracasó, a él lo terminan llevando a la cárcel, y allí, cuando viene el juicio, él supo aprovechar la fama que estuvo empezando a tomar, y allí, ante la polémica del por qué, no del hecho de haberse querido levantar en armas y que él fuera culpable, pero sí el hecho del por qué había querido levantarse en armas, tuvo la tribuna que quería y que necesitaba para poder exponer sus ideas, y esto llevó a que el jurado se dividiera, a que la opinión pública también se partiera en dos, y unos lo vieran como un traidor y otros lo vieran como un gran héroe, cosa que le permitió tener una serie de privilegios al interior de la cárcel,
donde a su vez conoció a un personaje que se volverá fundamental, llegando a ser incluso Reichsführer suplente en el futuro, que va a ser el caso de Rudolf Hess. Él se convirtió en su secretario, quien le va a ayudar a redactar su estructura ideológica, que precisamente estando en la cárcel, con todos los privilegios que él tenía acceso a papel, tenía acceso a plumas, tenía acceso a sus 3 comidas, tenía acceso a visitas e incluso hasta tenía accesos a las posibilidades de salir a caminar en espacios cercanos a la propia cárcel, porque el juez no se quiso meter en broncas ni problemas fuertes con una población cuyo 50% ya empezaba a ver el movimiento de Hitler como algo positivo. Una vez que comenzó a escribir el libro, hay que tomar en consideración otra serie de detalles, que son a los que quiero referirme. Es el único libro que él escribió y que en su momento vio como su propio legado a la humanidad. Podemos entenderlo como un manifiesto autobiográfico donde él va a definir su propia ideología, su propia estructura de pensamiento político y sus planes futuros para Alemania, que en aquel contexto y en aquel momento, por las circunstancias de cómo los triunfadores habían determinado que debía manejarse política y económicamente en lo que es el gobierno alemán, pues se había formado la dichosa República de Weimar, siendo Weimar una capital antigua e importante germana, desde la cual fue creado y emanada esta nueva noción de república. Fue allí donde se creó la Constitución de Weimar, una de las constituciones liberales más importantes de toda la historia del mundo occidental. Es un ejemplo de cómo puede hacerse una extraordinaria república democrática. El problema es que lo bueno es que tenía esa constitución, no se lo habían preguntado a los alemanes, que eran los primeros que la iban a aplicar. Por lo tanto, los germanos, por muy buenas cosas que tuviera la constitución de Weimar, ellos no la iban a aceptar. Y por supuesto los más resentidos la verán como el ejemplo de la opresión que les están imponiendo los aliados a sí mismos. Y esto comienza a llevarles a otro punto de pensar quiénes son los que están interesados en derrotarlos, sino también humillarlos y si se puede desaparecerlos. Lo que ellos llamaban la política del derrotados, humillados y desaparecidos. Esto lo creían muchos germanos ultranacionalistas, creían en aquella época. El manifiesto biográfico de Hitler justamente debe de ser entendido en parte de ese contexto, además de que no debemos olvidar que su carga ideológica además refleja una serie de planteamientos que vienen desde finales del siglo XIX, como es la transición que se está dando del romanticismo, de las épocas del colonialismo y claro, del nacionalismo entre germanos en aquel siglo, del siglo XIX específicamente, principios del siglo XX, cuando vive Hitler. Es un contexto de dolor, es un contexto de abandono, de resentimiento y desesperanza, lo general para el pueblo germano. Este texto debe ser entendido en ese contexto histórico específicamente. El libro Mi lucha va a ser escrito entre los años de 1923 y 24. Allí sabemos que literalmente Hitler va a escribir su parte y otras tantas se las va a dictar a gente que lo va a comenzar a admirar grandemente, que lo ven como un ídolo porque están entendiendo la médula de los problemas que están viviendo los alemanes, como es el caso de Rudolf Hess. Una vez que alcanza la libertad Hitler, ya decide dar un brinco, a convertirse ahora en un político, y su texto va a ser publicado el año de 1925. En aquel entonces estaba dividido en 2 volúmenes. El primer volumen se publica en el 25, el segundo volumen se publica hasta el año siguiente, hasta 1926. Y es también interesante hacer notar cómo el libro había tenido el título. Nosotros lo conocemos como Mi lucha, ¿no? Pero él originalmente no tenía la idea de ponerle este título, sino que era un poquito más complicado. El título supuestamente debió de haber sido 4 años y medio de lucha en contra de las mentiras, la estupidez y la cobardía. Nada más que entenderemos que el publicista y que fue editor del libro, Max Amann, a él pues el libro le pareció sí interesante, pero no lo acababa de convencer el título. Por esto él se encarga de convencer a Hitler de cambiarle este título original que mencionaba, acortándolo a simplemente Mi lucha, y así es como va a quedar. En el libro, esto sí debemos de considerarlo ya en el interior de su análisis, el libro plantea la tesis del peligro judío, entendiéndola como lo entendía Hitler, y muchos alemanes de aquella época, y no solo alemanes. Se pensaba que era una conspiración de los judíos para controlar al mundo, obviamente sin sustento. El libro describe el proceso en el que él personalmente se hizo simpatizante del antisemitismo y del militarismo,
Plantea a su vez que había dos males básicos en el mundo que debían de ser combatidos. Uno era el comunismo y el otro era el judaísmo. Expuso también la necesidad de expandir Alemania hacia lo que él denominaba su espacio vital. Por lo tanto, Alemania no podía seguirse quedando nada más en el terreno que le habían asignado originalmente. Los problemas germanos, él va a terminar culpando a los líderes políticos de la Alemania de aquella época. Directamente a los que va a responsabilizar va a ser al Parlamento, a la República de Weimar, a los judíos, a los que además identifica como bolcheviques, lo cual te da una idea de cómo está retorcida la idea de su análisis, que se supone que ya es racional en aquellas épocas. También critica a los socialdemócratas, a los marxistas, a los que atribuye que están buscando la destrucción de Alemania en favor de los planes judíos, ¿no? Su libro llegó a alcanzar una gran popularidad, hay que ser honestos, una gran popularidad en la Alemania cuando él llegó a ser candidato a la presidencia de la República y fue otra forma de hacerse propaganda. Hay que entenderlo en aquel contexto. Y el libro, pues claro que se hizo mucho más popular al alcanzar el cargo de canciller en 1933 y no se diga cuando en el 34 llegó a ser ya el Reichsführer, ¿no? Sabemos que la impresión y la venta de los libros para 1933 le generó a él una ganancia de 1.200.000 marcos de aquellos tiempos, que era bastante más que respetable. Para el año de 1939 sabemos que el libro había ya vendido 5.450.000 ejemplares y para 1943 rozaba ya los 10 millones de libros vendidos. Algunos de estos realmente no se vendieron, sino que se habían obsequiado y se habían regalado. 9.840.000 ejemplares en total fijo, es lo que sabemos que se terminó distribuyendo. Muchos de ellos se distribuían a gente recién casada para que pudieran llegar las palabras del líder directamente al corazón de las familias, ¿no? Esas palabras ayudaban a construir la estructura ideológica de la familia y ya podemos entender lo que significa hacia el futuro. Sabemos que también hacia el final de la guerra se le regalaban los textos a los soldados que se iban a pelear al frente para que en los pocos espacios que tuvieran de desocupación se pudieran inspirar en las palabras del Führer y poder de esta manera defender con más vehemencia lo que es esta lucha. Lo que es más interesante del texto es notar cómo hubo un momento en el que el mismo Hitler ya no estuvo tan de acuerdo con lo que el libro había dejado plasmado, es decir, con lo que él mismo había plasmado. ¿Por qué? Porque su perspectiva cambió y se modificó. Una vez que alcanzó el poder, Hitler se distanció del texto y hubo algún momento en el que llegó a descartarlo como fantasías de una época en la que él estaba incluso muy desesperado. Por ahí le llegó a decir algún entrevistador, Hans Frank, le comentó, si yo hubiera tenido la menor idea en 1924 de que yo pudiera haberme convertido en canciller del Reich, entonces lo más seguro es que podría no haber escrito el libro, ¿no? Entonces de repente sí notamos estas visiones disparejas de lo que él llega a pensar o a creer, ¿no? Recuerdo que, el punto que comentaba, que en las épocas donde empecé a dar clases que les dejé leer el libro, me tocó una alumna que venía de intercambio de Alemania, de la Alemania unificada, y a ella se le hizo sumamente extraño y raro y nos comentó y nos platicó que en su país el libro estaba prohibido, como seguía prohibido hasta el año anterior. Hasta el año anterior. Ahorita ya nuevamente se abrió a la venta. Estaba prohibido venderlo abiertamente, venderlo oficialmente, aunque sabemos que no está prohibido poseer alguna de sus copias. Se puede conseguir en algún otro lado, ¿no? Sobre todo es la prohibición por las circunstancias que sabemos que existen personas que lo siguen admirando e incluso tratan de rehabilitar parte de sus ideas en la época contemporánea. Y esta alumna, que desgraciadamente no recuerdo ahorita su nombre, nos decía que, uno, le llamaba la atención cómo había escogido un país del otro lado del mundo para ella, desde su perspectiva, por una circunstancia personal que hizo que ella quisiera salir de su país y encontrarse con la sorpresa de que en otro lugar del mundo
a nivel académico se les permitía y se les solicitaba que analizaran el texto de Hitler. Por supuesto, cuando ella me comentó su circunstancia, le dije, bueno, pues tú no tienes ninguna obligación de revisarlo ni leerlo si tus estructuras ideológicas no te lo permiten. Y ella me decía, ya personalmente, no, de ninguna manera, no estoy de acuerdo que no quiero leerlo, nada más se me hace muy extraño que precisamente ocurra esta circunstancia. Ahora que ya se presentó la circunstancia, pues quiero leerlo con muchísimo más interés y cuidado para saber por qué esto sigue siendo tan peligroso para mi sociedad y mi cultura. En el caso de gente como, por ejemplo, Benito Mussolini, de él sabemos que intentó leerlo, pero por lo que llegó a decir nos dio la impresión de que no terminó de hacerlo, porque Mussolini llegó a afirmar que era un tomo aburrido, que nunca había sido capaz de leer, remarcando que las creencias, como las expresaba Hitler en su texto, no eran más que un poquito más que clichés y lugares comunes y que en realidad no aportaba absolutamente nada. A lo mejor precisamente porque eran muchos clichés y muchos lugares comunes, justamente por esa misma razón entendemos que con muchas personas que necesitaban que se les diera una lógica en sus opiniones comunes, empezó a tener bastante impacto y bastante éxito. Hay que entender cómo estaba la sociedad germánica de aquella época y lo peligroso que es vivir en situaciones políticas, económicas y sociales que están marcadas por la crisis, donde se busca alguien que llegue a imponer el orden. Esto es un farol rojo, y más en nuestros tiempos, y que es algo que no podemos dejar de lado. En épocas cuando las crisis son muy graves, a lo mejor no son los mejores candidatos los que tengo, pero lo que busco es alguien que me llegue a poner el orden sin preguntar, o alguien que imponga este orden desde arriba, alguien que dé un manazo de autoridad. Estas son advertencias muy fuertes, sobre todo cuando hablamos de esta historia maestra de vida, que todavía seguimos tomando sin entender que hablamos de contextos diferentes. La historia no se repite, pues. Otro personaje que también lo leyó y quiso hacer referencia en su libro de la Segunda Guerra Mundial va a ser ni más ni menos que el inglés Winston Churchill. Él, al contrario de Benito Mussolini, lo revisó con muchísimo más cuidado y Churchill llegó a escribir que luego del ascenso de Hitler al poder, ningún otro libro merecía una lectura más intensiva que Mi lucha. Esto nos da una idea que este texto que tenemos entre las manos y que hemos de revisar en sus bases genéricas, sobre todo no leeremos todo, ¿no? Sí, pero la parte central, y hay que tomar en cuenta que estas partes importantes podemos comprender algunas de sus ideas que él tiene de la historia y cómo él refleja esta última parte de la visión del mundo que Norma Durán nos ha ido construyendo a lo largo del curso. El entender que fue construido para un sistema de reglas específicos, como nos lo refiere Alfonso Mendiola y Guillermo Cermeño. Y debemos de entenderlo de esa manera. Hay que entender también, esto ya independientemente del texto de Hitler, que todo el conjunto de libros que hemos estado leyendo hasta ahora nos han ido remarcando los procesos de construcción desde la primera etapa a las que nos hace referencia Norma Durán del siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVIII. La segunda etapa, que viene siendo del siglo XVIII a bien entrado el siglo XX, que llegaría propiamente hasta la década de los 60, con el dichoso rompimiento del giro lingüístico, y que de los 80 para acá, perdón, no, de los 60, perdón, de los 60 para acá, con esta estructura de ruptura que se da con los baby boomers y en adelante, estas formas de cuestionar los viejos esquemas y modelos, que nos lleva incluso a que muchos de nosotros, hijos de estas generaciones, a los que nos tocó nacer justamente en la década de los 60, yo nací en 1967, para que se den ustedes una idea, empezamos como generación X, como se le suele llamar, y comenzamos a dar una serie de bases para la construcción de un futuro que no precisamente se ve muy alentador. Cuestionamos como lo que nos dicen nuestros papás, aunque todavía respetamos algo, y los que vienen siendo nuestros hijos y nuestros nietos como que ya no lo están viendo tampoco de esta manera. Ya cada quien lo ve desde su perspectiva, desde su óptica, y desgraciadamente nos ha llevado a olvidar que había normas y reglas que cuando nosotros queremos leer los textos de otras épocas no podemos olvidar. Ahora tratan de entender y analizar la perspectiva contemporánea y desgraciadamente no sabemos ya notar estas distancias. Entender que estas lecturas son parte de una estructura, un pasado diferente que se aplican distintos tipos de presentes. Por eso también les pongo el texto de Hitler y les comento que él mismo cuando lo escribe
en el 23, cuando lo publica en el 25-26, tiene una idea determinada, pero para 1933 él ya empieza a marcar una distancia del mismo libro. Está hablando de una transición, un cambio muy importante que nosotros, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de que nacen los primeros hijos de los primeros baby boomers que les toca vivir el momento inmediato a la Segunda Guerra, comienzan a plantear una nueva generación con un nuevo contexto que es justamente el que nos dice Norma Durán. Este contexto de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que lo que busca y debe tratar de analizar son los textos no como la maestra de vida, porque son contextos diferentes, no los escribieron para nosotros y que inclusive años posteriores, en cuanto a los autores como Bernal Díaz del Castillo, como Herodoto, como sería el caso de Lutero, o como cualquier otro de los autores que ustedes nos quisieran mencionar, de los que leímos y los que no leímos, pero sí se hizo referencia, cada uno hay que saberlo analizar en el contexto que generó su propio escrito y entender que en nuestra época contemporánea nosotros hablamos de una multiplicidad de pasados, de una multiplicidad de presentes y una multiplicidad de futuros. Esto nos lleva a tener que analizar lo que nos dice Raymond Koselleck en el texto del futuro pasado y entender que nosotros ahora no podemos entenderlo de las mismas formas como se entendía en siglos y en épocas anteriores. Próximamente yo les haré llegar en estos días que nos toca vernos, bueno, propiamente el miércoles, la base para la estructura del examen final, para que ustedes puedan ya cerrar la reflexión completa y hacer el análisis de todos los textos que nos ha tocado analizar y revisar de la materia de lecturas históricas. Les reitero que sigo a su disposición. Les comento que he disfrutado mucho construir los textos con ustedes, disfruté mucho su lectura y ver cómo ustedes poco a poco han ido creciendo, están analizando y desarrollando un mejor entendimiento de lo que representa este tipo de lectura desde la perspectiva netamente histórica. De esta manera yo les agradezco, aunque de todas formas reitero que sigo a su disposición por todo aquello que se llegará a presentar en estos últimos días que estaremos trabajando juntos. Entonces, les agradezco, reitero, ya saben ustedes los espacios en los que me pueden encontrar, todo lo que necesiten preguntar, estoy a su libre y completa disposición, no me despido de manera definitiva, les tengo que hacer sus comentarios finales, me mantengo al pendiente por lo que se llegará a requerir a través de las vías que nosotros ya tenemos preestablecidas y predocumentadas. Que tengan muy buena noche.